Buenos días, mi nombre es Genaro Aguirre Aguilar y como en otras ocasiones hemos preparado un tutorial pensado para aquellos jóvenes estudiantes universitarios, particularmente de pregrado o licenciatura, que se encuentran ante el reto de comenzar a planear y desarrollar su último capítulo del trabajo recepcional, que tiene que ver particularmente con la presentación, análisis y discusión de resultados. En este tutorial vamos a hablar de algunos pormenores que pretenden orientar en el entendido que esta es una primera aproximación para que a continuación ustedes en lo personal dialoguen con sus directores, consulten en la literatura especializada para fortalecer lo que espero sea un aprendizaje. Recuerden que les habla Genaro Aguirre Aguilar. Comenzamos. De entrada, es bien importante no perder de vista que cuando se habla de presentación, análisis y discusión de resultados, se trata de comenzar a visualizar la hoja de ruta a partir de la cual integraremos toda aquella evidencia empírica que a lo largo del trabajo de campo hemos recolectado para poder justamente analizarla, discutirla y con ello cumplir con la presentación de lo que hemos encontrado como evidencia que contribuye a explicar o comprender el problema o el objeto que hemos investigado. En ese sentido no hay que perder de vista que dependiendo mucho del enfoque será la forma en que se tratarán finalmente los resultados. Pero en ese sentido, sí es bien importante que ustedes como estudiantes tengan la oportunidad de dialogar finalmente con sus directores, con sus tutores académicos para plantearles aquellas inquietudes que favorezcan justamente sentarse a redactar ese capítulo que les va a exigir además presentar los dominios que con relación a su alfabetización académica han venido recogiendo a lo largo justamente de su formación en la universidad. Llega aquí el momento de mostrar de qué se está hecho a propósito de ser un estudiante próximo a egresar. En ese sentido, sí es bien importante que no perdamos de vista que cuando hablamos de presentación de resultados en una investigación académica, es justamente, como hemos apuntado previamente, compartir con quien va a leer aquellos hallazgos, aquellos descubrimientos que en el terreno de lo empírico, de lo práctico, hemos recogido a lo largo del conocido como trabajo de campo. Y en ese sentido, sí es bien importante no perder de vista que si el enfoque del trabajo ha sido cuantitativo, la base particularmente será justamente un análisis de carácter estadístico. En cambio, si el enfoque ha sido especialmente cualitativo, se tendrían que pensar en presentar resultados testimoniales o descriptivos a propósito del tipo de técnicas que pudimos haber empleado. Ahora bien, si el estudio ha sido de carácter mixto, pues bueno, aquí el nivel de complejidad se incrementa y en ese sentido, reitero, es más importante que se consulte en la literatura especializada, pero sobre todo platiquen ustedes con sus directores de tesis porque siempre es importante el diálogo con un especialista. Es importante entonces que justamente dependiendo del tipo de enfoque, no perdamos de vista el tipo de recursos de los que nos podemos valer justamente para la presentación de resultados. Tablas de contenido, gráficas, viñetas escenográficas, genogramas, fotografías, etcétera, son algunos de los recursos que dependiendo del enfoque o son los que podemos emplear para ilustrar para el tratamiento y la organización finalmente de ese sistema informativo que ahora se va a analizar desde el punto de vista teórico. Entonces es bien importante que si el lenguaje formal y académico que requiere
el tratamiento de los datos en este capítulo exige un uso formal del lenguaje, es verdad también que en ese contexto hay que saber qué tipo de recursos nosotros podemos emplear para ilustrar finalmente lo que vamos a presentar. ¿Serán gráficas? ¿Serán tablas? ¿Serán testimonios? ¿Qué será finalmente aquel recurso que mejor ilustra y mejor me apoya para el abordaje que haré en términos explicativos y comprensivos de los hallazgos empíricos que ahora veré a la luz de la teoría para poderlos discutir? Entonces, ustedes como estudiantes universitarios es bien importante que echen mano de cualquier tipo de recurso que sea susceptible de ser reconocido como válido por parte de sus comunidades académicas de referencia. Por lo tanto, deben de entender que un análisis es justamente un ejercicio que les reclama, que les requiere a cada uno de ustedes entrar en procesos metacognitivos que favorezcan justamente abstraer, conceptualizar, comprender, interpretar, sintetizar, resumir, organizar. Entonces es bien importante que ustedes aquí sí, en este capítulo, como seguramente ha sido en todos los demás, pero este es primordialmente importante, digamos que presuman de todo aquello que los caracteriza como estudiantes universitarios que se han formado en una disciplina para ser muy buenos profesionales. Partimos en el análisis de la evidencia empírica o documentada, porque también habrá que decir que finalmente un trabajo de investigación primordialmente demanda un trabajo de campo para enfrentar una realidad práctica a través de la cual nosotros recogemos datos, evidencias empíricas, para que llegado este momento justamente la analicemos. Pero también es verdad que en este recorrido que hacemos como parte de la agenda del quehacer investigativo, también tratamos con la literatura especializada y habría que decir también que incluso hay trabajos recepcionales o tesis que, dependiendo de la disciplina, pueden llegar a ser preferentemente documentales. Entonces hay que saber justamente abordar este capítulo bordando desde estos conocimientos previos que tenemos en términos disciplinarios aquellos datos que finalmente hemos recogido en el trabajo de campo. De tal suerte entonces que de lo que se trata es ir construyendo un entretejido basado en elementos empíricos, documentales y reflexivos para precisamente ir haciendo ese recorrido que nos demanda el tratamiento y desarrollo de este capítulo. Por lo tanto, en términos de lo propiamente académico, si nosotros hemos entendido que un trabajo de tesis nos acredita como profesionales formados en una disciplina, allí justamente dejamos constancia de esos conocimientos, habilidades, actitudes y valores que le son propios a la investigación disciplinaria como evidencia de la calidad formativa que justamente han observado ustedes a lo largo de su carrera. Y por lo tanto hay que saber tratar los datos y sobre todo representarlos a través de un ejercicio de ilustración que encuentra su base en la reflexión académica, crítica y analítica. Entonces, frente a esto, tenemos que aprender entonces a discutir. Presentamos los datos y una vez que nosotros hemos hecho el ejercicio de integración en ese capítulo de la presentación de los datos más significativos, porque también hay que decir que en un trabajo de tesis o recepcional nunca se presentan todo lo que pudimos haber levantado en el estudio de campo. Lo cierto es que sí requerimos
organizar información que particularmente sea significativa y que contribuya a dar respuesta a las preguntas de investigación y con ello procurar alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. Y por lo tanto será importante la postura que asumamos, la calidad de la postura y cómo finalmente a través de ella evidenciamos justamente todo lo que hemos aprendido en un diálogo permanente en términos disciplinarios y ahora también empíricos con el problema o con el objeto de investigación que hemos trabajado. Aquí, en la discusión de resultados, la base es la evidencia empírica, pero esa discusión se hace en términos disciplinarios, es decir, desde una perspectiva teórica, ¿sale? Teórica, disciplinaria. Es aquí justamente donde se aprovecha de manera significativa los recorridos teóricos que hemos hecho quizá a través de un marco teórico conceptual, un marco teórico, un marco histórico, un marco referencial, un marco contextual, por supuesto lo que hemos encontrado a través de un estado de la cuestión o del conocimiento o estado del arte. Es decir, todo esto que es el entramado finalmente teórico se emplea justamente para discutir esos resultados. Digamos que son una suerte de lentes a través de los cuales vamos finalmente a discutir. Y por supuesto que se discute aquello que fueron nuestras inquietudes, nuestros intereses que quedaron plasmados en el marco epistémico, en las preguntas generales de investigación o la pregunta general de investigación y sus correspondientes subpreguntas o preguntas particulares, así como el objetivo general y los particulares o específicos. Eso es importante que lo tomemos como un marco de referencia para hacer operativo el recorrido que finalmente vamos a hacer a propósito de la presentación y la discusión de resultados. Esto demanda también entonces de la imaginación, de la creatividad, de la heurística investigativa. Por lo tanto, también valdría la pena que junto con un director de tesis dialoguen de cómo sería lo más conveniente para procurar ese ejercicio de ordenamiento y poder llevar a cabo con mucho mayor eficacia este tratamiento de nuestros hallazgos. Y aquí, por supuesto, es importante entonces que no perdamos de vista que de lo que se trata es, una vez más, mostrar esta capacidad de síntesis, de organización para proceder metódicamente al tratamiento de los resultados. Algunos pasos que yo sugiero en este momento es que, por ejemplo, tomen como referencia su marco epistémico, ¿no? Particularmente las preguntas. Recuerden que estas son finalmente las que mueven los intereses y las que permiten la generación de conocimientos, y que los objetivos finalmente son los puertos de llegadas, hacia dónde queremos llegar a partir de esas interrogantes que sobre un objeto como investigadores nos hemos planteado, ¿no? Hay que pensar en una estructura. Habría que pensar, por ejemplo, la pertinencia de considerar, si es un estudio de corte cuantitativo, las variables que finalmente orientaron el diseño de las técnicas y sus instrumentos, para que a partir de allí finalmente las atraigamos, las variables, a esta etapa, o si son categorías, si el trabajo ha finalmente sido de corte cualitativo. Lo importante es que se muestre finalmente esos pasos, o más bien se reconozcan esos pasos que facilitarán este abordaje. Y lo otro es el tejido argumental, es decir, ya tenemos la estructura planeada, ahora cómo hacemos el recorrido. Yo, por ejemplo, en algunas ocasiones sugiero que se consideren los elementos complementarios que finalmente le dan constitución al marco epistémico, como pueden ser los objetivos particulares o las preguntas particulares, particularmente si recordamos el ordenamiento de este tipo de preguntas va en orden jerárquico. Y entonces yo suelo recomendar que se parta
a la inversa, en lugar de ir del objetivo particular 1 al 3, vayamos del 3 al 1 para ir abonando y darle consistencia justamente a este recorrido para, llegado el momento, responder a la pregunta general. Y los objetivos particulares y luego general de investigación vendrán después. Ahora bien, hay que aprender a ilustrar, ¿sale? De pronto, si hemos hecho un trabajo de carácter etnográfico, quizá tomamos fotografías, pues bueno, hay que ir ilustrando lo que argumental y discursivamente vamos desarrollando a lo largo de ese capítulo de presentación, discusión y discusión de resultados. Hay que ir también atrayendo a este recorrido a aquellos autores que hemos tratado en el entramado finalmente teórico que previamente hemos hecho. Hay que mostrar niveles de abstracción, de síntesis, capacidad para señalar y argumentar con sustento para ir abonando a la perspectiva desde la cual vamos anunciando será nuestra tesis o los postulados que finalmente explicarán el objeto o el problema investigado en las etapas conclusivas, ¿no? Hay que ir pensando, por lo tanto, en términos de un tejido. Y sí, un tejido como el que posiblemente han visto que realizan sus abuelas, sus tías, sus madres, porque en realidad, si bien es cierto, hay una exigencia técnica, no deja de hacer un ejercicio particularmente artesanal, y creo que en ese sentido sí es bien importante que también vaya cobrando presencia su propia voz para ir redondeando, para ir cerrando cada uno de los apartados en que han estructurado finalmente su capítulo de análisis de resultados, ¿no? En ese contexto, entonces, siempre será significativo atraer a esta etapa todo aquello que ustedes pudieron haber aprendido y descubierto en términos de lo leído, en términos de su alfabetización académica o científica, con relación al problema o al objeto que han investigado. Por lo tanto, las opiniones, los juicios, los dilemas que han descubierto tienen que mostrarse a partir del empleo de un discurso formal donde prevalezca el lenguaje propiamente disciplinario y teórico. Eso es particularmente importante que no lo pierdan de vista, y así seguramente con un gran esfuerzo iremos escalando en ese recorrido hasta llegar a conquistar finalmente la culminación de este capítulo. Ahora bien, cuando hablamos de discutir, ¿de qué hablamos? Pues bueno, hablamos de ver esos hallazgos que empíricamente, a través de un recorrido estadístico, testimonial o descriptivo, mostramos para ir también asumiendo una mirada explicativa en términos de lo teórico. Y es justamente allí donde estriba la discusión. Y podemos tomar, por supuesto, como hemos dicho, el marco epistémico, y en especial la pregunta de investigación tiene que ser la coronación de este ejercicio de disertación escrita que se hace cuando se realiza un capítulo de este tipo para una investigación académica en la modalidad de tesis o algún otro tipo de trabajo recepcional. Es importantísimo entonces que sí se muestre grados de oficio disciplinario, pero también una cierta sensibilidad, una cierta creatividad, desde una perspectiva imaginal, como investigadores en formación o principiantes, para ir desbordando aquello que finalmente desde lo empírico va cuajando en términos de resultados por la forma en que los vemos, los tratamos, los analizamos, los reflexionamos, los discutimos a la luz de nuestras categorías,
nuestro modelo teórico, y eso es especialmente importante que aquí se muestre. Es decir, ese puñado de saberes, de conocimientos disciplinarios que han recogido en su recorrido, en su programa educativo, como también y por supuesto, en todo caso, especialmente lo que han leído. Eso es importante que no lo pierdan de vista. Y aquí es donde regularmente un estudiante patina o tiene algunas dificultades. Me he encontrado tesis incluso en el doctorado como lector que de pronto me doy cuenta que han hecho un exhaustivo recorrido teórico, pero cuando llega el momento de la verdad para poner al servicio de la discusión de resultados los modelos teóricos, los autores que han revisado, con quienes han dialogado, nomás no aparecen. Y entonces pues se hacen las observaciones, sugerencias que al respecto uno, desde la experiencia, desde lo propiamente académico investigativo, le puede hacer a un estudiante, ¿no? Esta es una experiencia de aprendizaje. Aquí no se debe de ir la vida, pero sí debe ser una apuesta que matice y permita finalmente mostrar de qué estamos hechos y sobre todo las capacidades disciplinarias que tenemos para poder enfrentar un objeto de estudio y explicar de qué está hecha la problemática que conduce justamente a la definición de un objeto de investigación. Por lo tanto, la presentación de resultados, la discusión, como hemos dicho, demanda situarse en una dimensión empírica y conforme se va avanzando, cada vez más se tienden puentes para poder dialogar con lo que teóricamente se ha construido. Dependiendo del tipo de enfoque desde donde se trabajó, podrá ser finalmente datos estadísticos los que se presenten o datos testimoniales o propiamente descriptivos. Lo cierto es que esto de presentar, analizar y discutir resultados demanda un ejercicio intelectual o, como decíamos, metacognitivo, porque se trata de sistematizar, organizar, jerarquizar, abstraer, sintetizar, representar, ilustrar, reflexionar y, por supuesto, toda esta configuración procedimental que exige intelectualmente una investigación es lo que va a favorecer la calidad de la discusión de resultados y con ello la contribución que ustedes puedan hacer a su campo disciplinario. Les ha hablado Genaro Aguirre Aguilar. Recuerden que esta es una primera aproximación. Lo más importante es dialogar con sus directores de tesis, con sus tutores académicos y, por supuesto, entrarle a la literatura especializada. Nos vemos en la siguiente. Pásenla bien. Chao.